Entrenando con Mamá llega a ustedes gracias a Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Pañales Mimo, siente como vos, mima como vos. Cooperativa 8 de marzo, solvencia y bienestar. Buen sábado, ¿cómo están todos? Familia, feliz de estar nuevamente con ustedes aquí por el 13. Hoy preparamos un especial sobre la epilepsia infantil. Como padres necesitamos ayuda e información para un mejor control, brindar visibilidad y erradicar su estigma, fomentar los tratamientos y proteger los derechos de las personas con epilepsia. Conocer la epilepsia nos hace iguales. Hablamos de una condición neurológica que aún hoy en día sigue siendo desconocida por la mayoría de la sociedad. Con el fin de crear conciencia sobre esta afección neuronal que afecta alrededor de 65 millones de personas en todo el mundo, con una alta sensibilidad social, preocupada por la calidad de vida y la lucha contra el estigma de los niños con epilepsia. Se calcula que el 5% de los niños experimenta una crisis epiléptica en su vida y el 3% tiene convulsiones febriles, pequeñas crisis epilépticas provocadas por la fiebre alta que no son consideradas epilepsia. Hoy vamos a conocer a profundidad las diferentes formas de manifestarse esta enfermedad del cerebro y sus diferentes maneras de tratarla. Y para abordar este tema, le tengo aquí conmigo a la neuróloga infantil, la doctora Cintia Florentín. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Lady, por la invitación y por dar este espacio a la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad muy frecuente, pero no una limitante para las personas que la padecen. Y justamente me tomo con lo que acabaste de decir. Hay que empezar conociendo sobre la enfermedad. ¿Y a qué llamamos epilepsia? La epilepsia es una enfermedad neurológica y es la enfermedad más frecuente y ocurre a cualquier edad, pero principalmente en los niños menores de 15 años y en los adultos mayores. Y el síntoma más importante que presenta es la crisis epiléptica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que la persona tiene que presentar 2 o más crisis o una crisis y tener factores de riesgo para poder presentar otra vez otra nueva crisis, o estar teniendo, aparte de problemas de crisis epiléptica, también problemas en el neurodesarrollo. Eso sería en el caso de los niños, y que eso también tenga algunos datos que concluyan dentro de un síndrome epiléptico que tiene muchas características que lo engloban, ¿verdad? Entonces es muy importante también aclarar que el hecho de tener una crisis no hace el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Porque si no tenés factores de riesgo, todos tenemos en teoría 1% de posibilidad de presentar una crisis en nuestra vida y no por eso ser epilépticos. Otra cosa, en la edad pediátrica es muy frecuente tener las crisis febriles. Solamente un 3% lleva a epilepsia. El 97% remite de forma espontánea, ¿sí? Y el 70% de las personas que sufren epilepsia se controlan con antiepilépticos, y el 30% es la que necesita mayores medidas para poder manejarlo. ¿Y cuáles son los tratamientos que hoy contamos acá en nuestro país? La primera línea de tratamiento es la farmacológica. Sí. Afortunadamente en nuestro país contamos con un gran
vademecum de fármacos que ayudan a controlar las crisis, que son amigables en cuanto a su presentación para la edad pediátrica y para los adultos mayores. También hay, o sea, me refiero a los jarabes, hay en comprimidos y hay, dependiendo de cada caso en particular, se va seleccionando. Pero hay un 30% que, a pesar de utilizar los medicamentos, los anticonvulsivantes, siguen teniendo crisis. Esas se llaman las epilepsias de difícil control o refractaria a tratamiento. Igualmente, hoy por hoy ya estamos teniendo otras alternativas de tratamiento que van desde antiepilépticos naturales, que son los aceites de cannabidiol, como tratamientos nutricionales como la dieta cetogénica, y también tenemos cirugías de epilepsia que pueden ser tanto curativas como paliativas, para volver al paciente que tiene una epilepsia refractaria a una epilepsia controlada con fármacos y o dieta cetogénica y o aceite de cannabis. Realmente tenemos una gran variedad y algo que siempre me llama la atención, porque realmente a la epilepsia siempre se le tiene como una enfermedad rara, cuando en realidad debería de ser tan importante y también tan conocida como de repente la diabetes, la hipertensión, pero se tiene todavía como ese estigma, ¿verdad? Así mismo, es que pasa esto en nuestro país, porque en realidad la epilepsia es tan frecuente en todo el mundo. Actualmente hay 60 millones de personas que padecen de epilepsia en el mundo. En España hay estadísticas que hay por año hay 22.000 casos de diagnóstico de epilepsia reciente. Nosotros en nuestro país no contamos con estadísticas oficiales sobre el número de pacientes que padecen actualmente una epilepsia activa. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen teniendo crisis. Y es tan importante saber, porque de acuerdo a eso se va a poder hacer mejores accesos y presupuestos a los tratamientos que se pueden plantear de acuerdo a cada caso de cada paciente. Y eso también es muy importante, porque especialmente en la edad pediátrica, el control de la epilepsia ayuda a tener un neurodesarrollo más sano en los niños. También eso lleva a que ese niño que va a ser un adulto sea productivo, pueda trabajar, tener familia. Entonces, y a su vez en el adulto también la misma cosa, tener menos ausentismo laboral, poder desarrollarse como persona, tener familia, hijos. Que es algo que siempre tenemos también como temor, como padres, ¿verdad? Porque cuando te dan este diagnóstico realmente cambia la vida de una persona. Entonces siempre es importante también, como siempre decimos, tener esa empatía de poder entender a la familia, también de ponernos y comprender la situación que uno está llevando, ¿verdad? Bueno, aprendimos mucho de lo que es la parte teórica, ¿verdad? Y me encantaría que ahora podamos llevarlo a la práctica, porque realmente cuando una persona está teniendo un ataque de epilepsia, ¿sabemos reaccionar, doctora, o nos falta todavía aprender? Y mira, una vez me tocó hacer justamente esa pregunta en un salón de 100 a 150 personas, donde estaba hablando sobre qué hacer ante una crisis, ¿verdad? Y solo 3 personas me respondieron que sí sabían hacer algo o tenían idea de qué hacer si en ese momento yo, que era la persona que estaba dirigiendo la charla, sufría una crisis epiléptica. Bueno, entonces es muy importante que hoy la teleaudiencia aprenda esto, así que aprendemos juntas. Claro que sí, les enseño. Dale. Primero que nada, es muy importante que todos sepan que la misma forma de actuar en un neonato, en un lactante, en un niño, adolescente y en un adulto es la misma. Es igual, ¿verdad? Y por otro lado, también es muy importante que sepan que las crisis, en la cual vamos ahora a aprender a cómo manejarlo, es para las crisis generalizadas, que son aquellas en donde hay una descarga en todo el cerebro. Entonces hay manifestaciones en donde el cuerpo, todo el cuerpo se sacude o tiembla, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer, o sea, el paso número 1 es colocarle al paciente y
acostarlo en el piso de costado para que pueda ir cayendo los fluidos, ¿verdad? Cualquier saliva que esté ahí atorada a la boca para que pueda tener un mejor acceso su vía respiratoria, ¿sí? Perfecto. El segundo paso, que es muy importante porque esto puede pasar en cualquier parte. Puede pasar en la casa, puede pasar mientras está comiendo, puede pasar en la facultad, puede pasar en el colegio, puede pasar en el recreo. Es evitar que haya algún material o algún objeto que le pueda hacer daño, porque en ese momento la persona no está conectada con su entorno. Perfecto. Y también es importante tener en cuenta que hay que evitar que la gente se aglomere encima de la persona que está sufriendo una crisis. Yo sé que todos queremos ayudar. Sí, eso te iba a decir, todos siempre queremos como ayudar y nos ponemos encima y es peor. Así mismo, ¿por qué? Porque en ese momento la persona lo que necesita es aire, entonces que se quede la persona que esté controlando y posicionándole a la persona. Y por otro lado también es muy importante que se tenga en cuenta que no se meta nada en la boca. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona no está consciente y nosotros podemos causar más daño si es que le derramamos agua, le damos de tomar algo, le damos de tomar alguna medicación. Y en algunos casos, doctora, también que tenemos como, no sé si como costumbre, pero es algo que vemos, querer meterle algo en la boca. De repente el dedo, la mano o algún palito. O sea, eso no es correcto entonces. No, porque en ese momento la persona no está consciente y ahí también puede la misma persona causarle daño a la otra persona que le está haciendo, le está auxiliando, le puede cortar el dedo inclusive. Ya tuvimos casos de pacientes familiares que tuvieron ese incidente, ¿verdad? Claro, porque pero no hay es en su control. afán de ayudar, ¿verdad? Claro, otra cosa también que yo veo mucho, que ahora acabaste de mencionar, de la importancia de darle el espacio, porque muchas veces pasa que como le vemos con el ataque, ¿verdad? Con la crisis, queremos abrazarle, queremos contenerle y no es tampoco recomendable. No, porque justamente la idea es que el paciente pueda sostener su respiración en ese momento de crisis, ¿verdad? Y también por eso también le aflojamos la ropa para que pueda mantener la circulación durante ese episodio. Pero mira, otra cosa que me olvidé mencionar y que es la regla de oro, antes que nada, es guardar la calma, ¿verdad? Que la emoción no supere a la razón, porque en ese momento la persona que está con crisis necesita de la ayuda, de tu ayuda si te toca en ese momento, porque al que le toca, le toca. Y bueno, entonces sí es importante guardar la calma, porque esa persona va a necesitar que vos estés desde el principio, en donde vos estás siendo testigo de su crisis, la acompañes durante y después también, porque cuando termina la crisis, la mayoría de las crisis terminan solitas, va a necesitar tu contención, necesitar que le cuentes lo que le pasó, necesitar también que le expliques cómo pasó y le acompañes también al hospital. Y otro dato también que me olvidé mencionar, que es también importante, es tomar el tiempo también, porque eso a nosotros como médicos nos va a ayudar a definir si es que necesitamos administrar algún tipo de medicación o no. ¿Cuánto es el tiempo promedio que debería de durar en caso que fuera y cuándo ya es más preocupante? Sí, la mayoría de las crisis terminan aproximadamente en 3 a 5 minutos. Pero si la crisis dura más allá de 5 minutos, ahí sí ya estamos hablando de una situación que se llama estado epiléptico. ¿Por qué? Porque cuando hay un estado epiléptico lo que ocurre es que hay una descarga tan importante que eso puede llegar a causar un daño a nivel cerebral. Entonces, por eso es que cuando ya estamos tomando el tiempo y estamos llegando ante eso, ya tenemos que darnos cuenta que no va a parar y que el paciente necesita que le traslade urgente a un servicio de urgencias más cercano al lugar donde estés. Ok, eso es muy importante también, porque realmente, doctora, en el momento de desesperación, muchas veces cuando pasa la primera vez es como que cuesta entender mucho. Ya cuando el niño capaz tiene el diagnóstico, realmente los padres ya no les supera más tanto, porque ya es como que están en un estado de alerta, ¿verdad? Doctora, aprovechando también de todo lo que estuvimos charlando el día de hoy, muchas veces
también como padres nos cuesta un poco asimilar la situación de nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchas veces que no queremos entender que la epilepsia es una enfermedad y hace capaz también que no podamos entender ese proceso como debe de ser, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar también eso en nuestros hijos? Mira, yo creo que todo empieza por la educación. Sí. Nadie se asusta cuando hay un diagnóstico de diabetes o de hipertensión. No es que esas enfermedades sean menos graves que la epilepsia, pero generalmente los padres que me dicen que reciben el diagnóstico de epilepsia me dicen: doctora, yo no tenía idea de lo que era la epilepsia hasta que le pasó a mi hija, le pasó a mi hermano, le pasó a mi esposo, le pasó a mi bebé, que yo tenía toda la expectativa de la vida porque era un embarazo tan planeado y mira, esto me pasó. Entonces los familiares viven un proceso de duelo, ¿verdad? Entonces en ese recorrido del duelo tiene que llegar, hay que acompañarlos, hay que tolerarlos, hay que enseñarlos. El conocimiento es poder. Sí, y el saber también, ¿verdad? Que no es tampoco una catástrofe. Saber todo lo que estuve mencionando sobre los porcentajes de epilepsias controladas y el porcentaje de las no controladas, y si y va hacia ese camino, las oportunidades de tratamiento que tienen los pacientes. Yo creo que ese acceso a la información, al conocimiento, va a ayudar a los padres a recibir una contención social, ¿verdad? De nuestra sociedad, en donde está tan como en el jaque el tener epilepsia, ¿verdad? Así que justamente la connotación de que ellos estén en las sombras es lo que buscamos cambiar a través de la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, que es en la cual yo estoy formando parte de la comisión directiva, y también con la SOPALEP y las fundaciones que nos acompañan en este recorrido, porque pasa algo muy simpático con nosotros, ¿verdad? Diría de una forma, que nosotros trabajamos en equipo con la Asociación de Padres y Pacientes, o sea, los médicos y la Asociación de Padres y Pacientes. Todo esto con el objetivo de darle luz a la epilepsia. Entonces es muy importante que no pierdan esa fe, que no pierdan la esperanza, que no se sientan especialmente solos en este recorrido del diagnóstico y el tratamiento de la epilepsia. Hay esperanza, podemos darle manejo y pueden todos nuestros pacientitos tener una vida mejor. Sí, así mismo. Justamente este mes de marzo estamos recordando la Semana Púrpura, ¿verdad? Así mismo, es el 26 de marzo y es en honor a los familiares y a los pacientes que padecen epilepsia. Y siempre le tratamos de dar clases, charlas, todos los médicos que estamos luchando contra la epilepsia, porque el conocimiento, vuelvo a repetir, es poder. Y mientras más la información fluya en la sociedad, menos miedo se le va a tener a la epilepsia, menos miedo se le va a tener a los tratamientos y va a ser mucho más fluido y accesible para todos. Realmente hoy aprendimos muchísimo, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir y compartir con nosotros sobre lo que es la epilepsia. Y bueno, hoy creo que aprendimos muchísimo y sobre todo vamos a seguir aprendiendo, porque te vas a quedar todavía con nosotros y vamos a derribar mitos sobre la epilepsia. ¿Nos quedamos? Claro que sí. Volvemos enseguida. Cuando tenés un bebé en etapa de pañales, tu aguante se pone a prueba. Es una de las etapas más exigentes de la maternidad, pero también una de las más lindas de recordar. Por eso, Mimo te ofrece pañales en sus variedades absorbente y súper absorbente, según la necesidad de tu bebé. Y llévate los mejores recuerdos de la etapa de pañales. Mimo, siente como vos, mima como vos.
Mamis y papis, hoy quiero recomendarles que vengan a conocer el Rincón de Bebés de Farmacia Catedral. Van a encontrar todo para el bolsón, van a encontrar para la decoración y todo lo que necesitas para la habitación de tu bebé. Y también en caso que estés teniendo un baby shower, acá encontramos todo. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Entrenando con Mamá, hoy vamos a ponernos en el lugar de una familia y de una madre y vamos a conocer el día a día cómo se batalla con la epilepsia infantil en nuestra sociedad. Vania, querida, ¿cómo estás? Lady? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Gracias Mateo. a vos, Lady, por tenernos en cuenta e invitarnos a hablar en este espacio tan importante. No, estamos contentas de tenerlos aquí. Y bueno, Vania, tu día cambió de un día para el otro. Exactamente, Lady. Nosotros veníamos con un desarrollo normal, neurotípico, como se llama. Veníamos cumpliendo con todo hasta que un día nosotros cumplíamos con su esquema vacunatorio. Al día siguiente él se levanta con una convulsión. Fue súper asustador, no sabíamos qué pasaba, estábamos compartiendo un domingo en el parque hasta que de repente yo me doy cuenta que él se queda completamente duro y gracias a Dios ahí estaba una ambulancia, había personas que hacían primeros auxilios y contuvimos la situación ahí. Pero lastimosamente tuvo que avanzar mucho la situación, lo cual le llevó a él a ingresar a terapia intensiva. Recién ahí pudimos obtener un diagnóstico y nada, o sea, desde ese momento venimos batallando con eso, es un día a día, un día a la vez, como se dice, él hace sus terapias y nada, o sea, es realmente algo que cambia totalmente el concepto que tenemos luego de lo que es criar, maternar, porque él es mi tercer bebé y me vino a traer unas lecciones totalmente nuevas. Bueno, y eso es lo que justamente queremos conocer, la historia de Mateo, de cómo fue esos cambios de sueño, rutina, alimentación. Así que, ¿qué te parece si hacemos un picnic y disfrutamos este día de parque con Mateo y conocemos más de tu historia? Me parece genial, Lady. Vamos. Ya estamos instaladas, mira, acá Mateo nos abandonó, Vania, prefirió el parque, la pelota, vino acá, hizo comió unas cuantas bananas y se fue. Una picadita y se fue. Pero bueno, así está en la edad también que quiere experimentar mucho, así que bueno, vamos a retomar, Vania, esa historia que empezaste y contarnos un poquito de cómo fue ese proceso de todo lo que pasaron como familia, ¿verdad? Realmente fue algo que salió totalmente, por supuesto, de los planes de cualquier familia, ¿verdad? Sí. Más porque es nuestro tercer bebé, 3 maternidades ya básicamente súper tranquis. Sí. Y nada, él se vacuna un 4 de enero, al día siguiente estábamos en el parque compartiendo hasta que de repente notamos que él se estaba poniendo cianótico, labios azules, se queda todo duro y tuvo una convulsión. Sí. Le llevamos por urgencias y nos dijeron que podría ser una convulsión febril, se dejó pasar. Al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Y así día tras día, eso fue un 4 de enero. Y hasta el 10 de enero nosotros íbamos y veníamos de urgencias porque él tenía convulsiones. O sea, 10 días fueron, es como que... fueron todos, y no te digo solamente 10 días seguidos, sino irnos de mañana, de tarde y de noche, todo el tiempo. No puede ser normal, no puede ser... No, y porque él tiene luego convulsiones febriles. Y realmente nosotros como padres nos damos cuenta que no era normal y que algo más estaba pasando. Y era insistir con cada profesional que nos tocaba, porque íbamos urgencias, como te digo, diferentes guardias, diferentes horarios. Y todo el tiempo era la respuesta esa, ¿verdad? Es algo normal, es una reacción normal. Y realmente no piensan en dónde es normal, o sea, cómo puede ser que tantos profesionales nos venían diciendo exactamente lo mismo cuando no era así. Llega así el punto de que el 10 de enero nosotros nos vamos y nos plantamos en urgencias y dijimos que no nos íbamos hasta que le internen, que queríamos respuestas, que no puede ser que nuestro hijo ya estaba agotado
Creo que la gente sabe, cada convulsión mata un montón de neuronas. Sí. Un niño puede tener un paro, o sea, realmente el riesgo es vital. Claro, y eran 10 días todos los días sin diagnóstico. Sin diagnóstico, sin que nos internen, sin respuesta. Sí. Solamente nos recetaron un antiepiléptico. Por supuesto que no le atajaba porque él estaba con un cuadro ya de inflamación en el cerebro. Hasta ese momento no sabíamos. Claro. Él, insistimos que se interna y esa misma noche él hace un estatus convulsivo, que es un estatus convulsivo cuando una convulsión dura más de 5 minutos y no para ya con ninguna medicación. Y mi hijo convulsiona 40 minutos. Un montón, ya con un montón de medicación, tenía 4 vías abiertas en los tobillos, en las muñecas. Todo esto ante la mirada impotente mía y de su papá, ¿verdad? Claro. Ningún profesional hasta ese momento nos podía decir qué estaba pasando. Él ingresa a terapia intensiva, nos derivan, que fue toda una historia también porque mi hijo estaba con respirador mecánico, hasta encontrar ambulancia, hasta encontrar una cama. Todos esos momentos de desesperación que no tienen nombre. Y encima tratar de mantener la compostura porque sos la persona a cargo y decís, bueno, él está pasando por esto y yo tengo que mantener la calma para acompañar la situación. Claro. Él llega, pasa todo esto, nos derivan al hospital y ahí empiezan 3 meses. De hecho que ahora es 1 año, todos los días es 1 año de los 3 meses que estuvimos internados. Todo esto sin llegar a un diagnóstico, mandando estudios al exterior que en Paraguay no hay disponibles. Y esperando, ¿verdad? Todos con supuestos, todo con diagnósticos terribles. A mí la alegría que me causa que me digas que Mateo vino acá, hizo un Sarandí y se fue a jugar, es para mí un milagro, porque el diagnóstico inicial de todos los profesionales era posible parálisis cerebral infantil, a lo mejor no vuelve a caminar, a lo mejor no vuelve a hablar. Todo eso porque no sabíamos cómo él se podía despertar, obviamente, después del estatus convulsivo. Claro. Aún todo esto le di 3 meses sin diagnóstico, imagínate. Son día tras día, noche tras noche de acostarnos y decir qué tiene nuestro hijo, qué será que tiene, cómo va a estar. Sí, porque se instalaron en el hospital. Nos instalamos en el hospital, en el auto, con tu marido, todos con los días. hijos. Y realmente, justamente, y tu solidaridad también en ese momento fue clave, las llamadas, qué puedo hacer por vos, qué necesitan. Porque vivíamos en el auto y de ahí llamaba acá, neuróloga, buscando. Mi marido compraba webinars y talleres de páginas de neurología de otros países. Imagínate, para poder entender lo que pasaba y hacer las preguntas adecuadas incluso. Claro. Pero, y nada, no teníamos diagnóstico y solamente teníamos supuestos que nos hacían pensar, bueno, ¿cuál va a ser nuestra nueva vida y qué hacemos con Mateo, verdad? Sí, justo eso te iba a decir, Vania. ¿Cómo fue cuando ya tuvieron ese diagnóstico? Y obviamente hoy somos testigos de que todo lo que podría haber pasado no ocurrió. Así o sea, es. Hoy es un niño que está recorriendo, viene corriendo y nosotros como padres es lo más lindo del mundo, ¿verdad? Muchas veces también lo que nos cuesta es lidiar eso con la sociedad también, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos entendido como que tiene que ser tan estructurado, no le educa a su hijo, le dice esto. Yo creo que muchas veces más nosotros, porque como estábamos conversando, ¿verdad? El niño no puede andar o la persona no puede estar con un cartel donde diga su diagnóstico para que diga, por eso es así, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que muchas veces la presión que nos da la sociedad es lo que hace también que nosotras como mamá digamos, hoy cómo hago, hasta vergüenza, todo nos genera, Vania, ¿verdad? Miedo, pues temor. La gente lo primero que hace es ver un niño que ya es grande, que no está dentro de los estándares del desarrollo neurotípico y lo primero que te dicen es, no piensan, bueno, a lo mejor, ¿qué pasó a esta familia? Sino directamente, mami, ¿por qué tal cosa? Y uno se siente cuestionado, ¿verdad? Por más que esté haciendo todo lo correctamente posible. El tema es, yo por ejemplo como mamá realmente soy bastante bruta al responder. No, así el famoso sin miedo al éxito. A mí me cuestionan algo, me dicen algo y yo le respondo. Me pasó una vez que Mateo estaba en su portabebés y viene un señor y me dice, ¿qué hace ese arriero tan grande en un portabebés? Él tiene que caminar ya. Le dije, disculpe señor, viste que hace un mes casi se murió mi bebé. Todavía no recupera la motricidad. Le dije, disculpame, me dice, ¿verdad? Pero uno no debería estar en ese plan todo el tiempo, ¿verdad? Sino respetar y aceptar que hay niños que no están en lo neurotípico, sino Mateo entra en un plan que se llama neurodivergencia. Él tiene un desarrollo diferente a los demás niños, no significa que no, es un proceso. Yo siempre digo a las mamás también, cuando tienen un diagnóstico, llámenle proceso y no diagnóstico, porque realmente todo es, en el momento que nosotros salimos del alta, Mateo tenía un diagnóstico terrible y hoy en día es otro niño. De decir que ya no iba a caminar, que no iba a hablar,
cada día es un avance nuevo. Claro, y es lo que ustedes también, ustedes tuvieron un crecimiento, Sí. como vos mencionabas, fue tu tercer hijo y vino a cambiarle el mundo para bien, ¿verdad? Porque Exactamente. realmente ustedes son una familia que son ejemplo de batalla, ejemplo de fe, Vania, porque una de las cosas que nunca se pierde es la fe. Exactamente. El médico te puede dar el peor diagnóstico, pero como yo siempre digo, la última palabra tiene Dios. Y Así cuando fue. uno se aferra a eso, hace que todo sea diferente. Y hoy Mateo es ese milagrito que estamos viendo. Es así. Entonces, realmente te admiro. Y ahí ya se viene acercando Mateo. ¿Qué vas a llevar? ya vi, yo pensé que venía a llevar, porque le encanta la banana, me Sí. encanta cómo come, es impresionante. Es mi monito. Sí, no, pero realmente, Vania, ustedes pasaron un gran desafío y me encantaría que puedas dirigirte a esas mamis, a esas familias y que les puedas abrir un poco el corazón y decirle que no están solas, Vania. Así es, Lady. Y le quiero compartir a todas las mujeres, a los padres, a las madres, porque mi marido también pasó un montón de cosas ahí en el albergue, estando en el auto, sin información. Y lo que más nos contuvo fueron los grupos de madres y padres, la Fundación Azopalep, que estuvo ahí dando respuestas. Entonces, hay realmente una comunidad de gente que está pasando exactamente lo mismo, que a lo mejor ahora estás asustada, estás en un momento incierto, pero realmente todo va acomodándose. Les recomiendo escuchar muchas opiniones, no casarse con un solo profesional, porque van a escuchar muchas cosas, pero nuestros niños no son un diagnóstico, no son un número, no son una palabra en un libro. Cada niño tiene un desarrollo neurológico particular, su esencia, y es esencial que las madres conecten con sus hijos y puedan acompañar ese proceso con la mayor calma posible, con fe, y apoyarse en otras personas, buscar otras opiniones, escuchar y abrir su corazón a eso, que pronto todo se acomoda. Yo puedo decirles que un año atrás, en esta exacta fecha, yo estaba de rodillas, llorando, pensando que mi hijo no iba a volver a caminar, que no iba a volver a escuchar la voz de mi hijo, y ahora entre todo un equipo de producción no le pueden atajar. Así que tengan fe, escuchen su instinto, no se casen con un solo profesional y van a encontrar la respuesta muy pronto. Gracias, Vania. Gracias a vos, Ley, por compartir con nosotros. Como te digo, siempre te tengo como una referente también para muchas madres. Y hoy Mateo es un ejemplo de que podemos seguir teniendo fe, confianza con el matrimonio. Me encantó que menciones de ese equipo que hiciste con tu esposo, porque muchas veces no se puede, muchas veces no se aguanta, Vania, ¿verdad? Entonces, realmente tenerle ahí a tu compañero, a tus hijos que también dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Verle a su hermanito en esa situación. Y hoy es realmente una victoria. Es una victoria enorme. Es una alegría verle corriendo, jugando y agradecerte realmente por abrir tu corazón con Entrenando con Mamá, por compartirnos, y yo sé que ahí ustedes también se están sintiendo identificados. Así que gracias, Vania. Gracias a vos, Lady. Realmente es tan importante este espacio que brindás. Como decís, como mamás, de repente tenemos tantos diagnósticos, tantos libros que nos dicen cosas que realmente nos describen lo que pasa con nuestros niños, que es esencial conectar con ellos y fluir a través de ahí. Y también tomo lo que dijiste, el tema de que tenemos que protegernos de esas estigmas, porque nadie nos sabe detrás de lo que nosotros veamos qué historia hay. Todo lo que pasó a un niño. Mateo es un sobreviviente. De repente él quedó, por supuesto, con secuelas, gracias a Dios, no graves. Simplemente un pequeño retraso global del desarrollo que vamos trabajando con fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, pero son cosas que van a pasar. Claro. Y es un acompañamiento, pero como decís, explicarle a todo el mundo, con cada persona con la que te cruzas, yo creo que simplemente hay que ser siempre amable con la otra persona, porque no sabemos qué batalla está luchando. Así simplemente mismo. Por trabajar ser la amables. empatía. Sí. Eso, importante que trabajemos la empatía, veamos y pongámonos en el lugar de las otras personas. Gracias, Vania, y bueno, nosotros vamos a seguir compartiendo aquí y ustedes quédense ahí, porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando de la terapia cetogénica y todos los beneficios que tiene en el tratamiento de la epilepsia infantil. Volvemos enseguida. ¿Sabías que Farmacia Catedral tiene descuentos todos los días de la semana?
Sí, y los miércoles son de descuentos reales de hasta el 50% en productos seleccionados en todas las sucursales. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia cetogénica para los pacientes con epilepsia infantil? De este tema nos vamos a ocupar en este bloque, porque de acuerdo a las estadísticas, el 30% de las personas con epilepsia que no responden a las terapias con fármacos pueden recibir otros tratamientos. Esta es una realidad que hoy les toca vivir a Leticia y Marcos, padres de Emma, con quien hoy vamos a charlar. Gracias por recibirnos. Feliz de recibirte y agradecida por tocar este tema, Lady. No, realmente a ustedes por abrirnos su corazón también. También el caso de Emma lleva el acompañamiento de la doctora Cristina Medina, que también está acompañándonos. Qué gusto tenerte, doctora. Estás? Gracias, feliz de compartir acá con todos para hablar un poquito de este tema que es muy interesante y puede llegar a mucha gente, ¿verdad? Que está pasando por lo mismo. Justamente vamos a arrancar con esa pregunta clásica, como se dice, porque muchas personas están viendo y dicen, ¿qué es, verdad? ¿Qué es la terapia cetogénica, doctora? La terapia cetogénica es una terapia que se utiliza en niños con epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Es aquella epilepsia que no responde al tratamiento farmacológico, al tratamiento médico. Entonces es como una opción, digamos, alternativa, pero que tiene muy buenos resultados y beneficios para los pacientes. Se aconseja, y eso ya queda un poquito también a criterio del neurólogo que sigue el caso, dependiendo de cada caso, que en el caso de que el paciente no responda como a 2 medicaciones, antes de meter una tercera medicación sería como interesante evaluar el inicio de esta terapia, este tratamiento que, como dije, puede ofrecer resultados muy positivos a los pacientes. Perfecto. Y en el caso de Emma, justamente, ¿hace cuánto tiempo que iniciaron y cómo va el tratamiento? Con Emma empezamos hace 6 meses, justamente ella estaba ya con una doble medicación, ¿verdad? Con un aceite y otra medicación, y la neuróloga, la doctora Cintia Florentín, que es la neuróloga de Emma, la derivó conmigo para el inicio de la terapia cetogénica, ¿verdad? Y que llevamos 6 meses de tratamiento y realmente nos va como bastante bien con la terapia, con todos los matices que tiene esta terapia, la dificultad que puede experimentar las familias para llevar a cabo, ¿verdad? Porque si bien es una terapia que ya tiene como mucha experiencia en otros países y ya está demostrado los beneficios a nivel con publicaciones científicas, en nuestro país nosotros no contamos, los pacientes no cuentan con los insumos para realizar esta terapia. Entonces implica como toda una cuestión de logística para tener los insumos necesarios básicos para la terapia. Así como hay ciertas leches específicas para esta terapia, se usan aceites específicos y una terapia guiada también con el apoyo de una nutricionista. Todos estos insumos nosotros actualmente no contamos en el país. Quiere decir que todas las familias que deciden iniciar la terapia tienen que empezar como que a rebuscarse. Nosotros le vamos guiando de cómo ellos pueden conseguir, pero finalmente los que tienen que ir haciendo todo esto son los padres o los encargados de los pacientes. Pero es súper importante eso que están mencionando sobre el acompañamiento, ¿verdad? Y justamente Leticia y Marcos, ¿cómo fue, verdad? Hoy estamos contando ya unos años, ya están viendo todo lo que es el proceso, pero era bebé, ¿cómo fue ese momento para ustedes con lo que le pasó a Emma? Bueno, ella nació como así, normal. Hasta los 2 años aproximadamente vimos que ella era prácticamente normal. Después ella, como se fue, que se apagó y vimos que empezaba así a ser una niña diferente. Y empezamos entonces con las terapias y vimos que ella necesitaba entonces ya algo diferente. Y ahí empezamos con la neuróloga y como justamente llegamos hasta la doctora Cintia Florentín y hasta la doctora Cristina. Pero como vos decís, fue un proceso. Emma no tuvo epilepsia al comienzo. Ella tuvo 2 años, fue todo terapia psicológica para ver si tenía algún retraso del desarrollo. En realidad, Emma a los 4 años se le diagnostica que tiene epilepsia por el electroencefalograma. Ahí fue que empezamos con la doctora Florentín con una terapia farmacológica, no hubo resultado, añadimos el cannabis, no hubo resultado y ahí ella nos dijo, ¿ustedes se animan a hacer la terapia cetogénica? Y le dijimos sí.
Si nos animamos por Emma, obviamente, Claro. lo vamos a hacer por Emma. Claro. Y ahí fue que empezamos. Bueno, y ahí eso justamente, doctora, porque también este tratamiento seguro que le generaba miedo, preocupación, el peso, es cambiar todo, qué comer. ¿Cómo es? ¿Cómo conseguimos también poder realizar esto en la casa? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque en realidad se cambian los hábitos que normalmente tiene el chico, porque es una dieta en la cual se excluyen la mayor parte de los hidratos de carbono, que son todas las harinas, arroz, almidón, una gran parte de las frutas, ¿verdad? Se quedan básicamente algunas verduras, las carnes se dan en forma libre, o sea, se va libre en proteínas y se aporta grasa, cierto tipo de aceites, ¿verdad? Manteca, eso se usa como libremente, pero obviamente eso genera de repente unos hábitos que no están acostumbrados ni el niño ni la familia, ¿verdad? Entonces Claro. nos pueden contar un poquito porque ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las familias están compuestas a veces por uno o más niños. Sí. Y resulta que cuando viene uno que está con una dieta como especial, Sí. ¿cómo hacer para armonizar toda la casa? De repente eso ya es un arte de que entre que van viendo los padres cómo solucionar organizarse. eso y organizarse. Claro, y mismo también la tolerancia, de repente si es que es. ¿Cuáles fueron los miedos que ustedes tuvieron cuando le dijeron, bueno, vamos a hacer, pero cómo quedó ahí? A mí me dolió mucho así verle a Emma, porque a ella le gustaban mucho las frutas. Y era tomar así 2 o 3 frutas por día y reducir eso para ella, por ejemplo, yo que veía así que le gustaba eso a ella, era así para mí frustrante, vamos a decirle. Y de cambiar a todos esos aceites, para mí fue algo que pensé que no era bueno así para ella. Pero el peso, así, mirando así que como que tanto aceite, tantas grasas, no me gustaba así a mí como papá, así ver Claro. que mi hija que consuma eso. Porque es como que te dicen, va a comer solamente carne, queso, mayonesa, entonces vos pensás así un plato con solamente carne y huevo, y no es lo que estamos acostumbrados más los Claro, paraguayos, ¿verdad? Entonces sí. te asusta. Claro. Y Pero eso. también, ¿cómo fue con lo que es llevar esa alimentación a la sociedad? Porque sabemos, es una edad donde van a los cumpleaños, las hamburguesas, y es Sí. más o menos estar también como con su viandita. Porque muchas veces eso también pasa, doctora, que la sociedad misma, la estigma que nos hace, que nos da, hace también que nosotros nos sintamos mal como padres, ¿verdad? Absolutamente. Claro, eso justamente nosotros antes de empezar la dieta cetogénica siempre hacemos una primera consulta con los padres y les explicamos de qué se trata la dieta, ¿verdad? Muchas veces incluso a mí ya ahí me toca, si yo veo que en esa familia no va a haber mucha adherencia, ¿verdad? Ya que uno se va dando cuenta de eso en la consulta, de padres como que se muestran no muy convencidos, como que no quieren tanto, sino, entonces eso también hace un criterio de exclusión para que no puedan iniciar una terapia, porque se les explica que esto es su remedio, Claro. eso es su medicación, y que ellos salgan de esa dieta es como que deje de tomar el remedio, ¿verdad? Y es muy difícil por lo que acabas de decir de los acontecimientos sociales, los dulces, el colegio, ver que otros comen, la familia come, entonces eso es muy importante que los padres entiendan que es una terapia que necesita ser mantenida de manera estricta y salir, exponerte con el niño al mundo social es un desafío muy grande. Sí. ¿Y Esa cómo justamente lo vivieron? creo que es la clave, Lady, entender que esto es una terapia. Eso Sí. desde el comienzo nos dijo la doctora y nosotros lo tomamos así, porque claro que hay días que ponerle estamos viendo partido y vemos por oro, ella no puede y a veces uno de los dos quiere ceder, caer. Sí. Y uno de los dos, entonces yo le digo, no, mi amor, no podemos por Emma, porque este es su remedio, esta es su terapia, no es que hacemos por hacer nomás, y bueno, vamos a darle hoy un por oro y no. Claro. Entonces yo creo que esa es la clave, entender que este es un tratamiento, no es una dieta. Es una decisión Sí. que toma la familia Así también. mismo es. Pero doctora, también ahí, ¿es solo la dieta o también va acompañado con la medicación? No, esa terapia viene con una medicación de base, la terapia se agrega como una medicación más, Ok. que lo que se va viendo es que si tiene un efecto y empiezan a reducirse las convulsiones, después de 6 meses de tratamiento, se evalúa con el neurólogo y se empieza el descenso de la medicación farmacológica, sosteniendo siempre la terapia cetogénica, y este descenso también se hace de manera progresiva, Ah, ok, con todos los perfecto. controles que indica el neurólogo
antes de iniciar el descenso. Ok, eso es muy importante también mencionar, porque muchas veces de repente puede ser, bueno, voy a hacer esto que están viendo y quieren probar, pero realmente la clave que yo siento acá, que es lo que más siento que les fortaleció, fue el buen acompañamiento de trabajar con los padres y el equipo responsable. Cuando nosotros tenemos un paciente con terapia cetogénica es estar pendiente porque se hacen controles, ellos se controlan así como se mide la glicemia. Los pacientes con terapia cetogénica se miden las cetonas en sangre. Ellos tienen un aparatito con el cual le tienen que medir, ¿vale? Le tienen que pinchar al niño para empezar todos los días. Y es, ¿y cómo te fue? ¿Cómo están tus controles? Que lo hacemos por WhatsApp porque no van a estar todos los días. Claro, en consulta. Entonces, cada tanto, ¿y cómo está Emma? ¿Y cómo van? ¿Cuánto salió? ¿Qué pasó? Y también con la nutricionista que también les va apoyando en el tema de qué comer, qué no, que están haciendo como un recordatorio y tratar cuando no están llegando a niveles adecuados es ver qué está pasando, porque a veces uno se descuida y de repente entran alimentos fuera de hora o alguna otra, o alimentos que no están permitidos, por más que sea poca cantidad, es como que nos lleva para abajo con la dieta. Entonces es, si no tenemos un control adecuado, ir viendo qué está pasando. Y ya con la nutricionista hablábamos con la nutri de Emma y ella me dice, bueno, está pasando esto, yo creo que puede estar siendo esto, está tomando líquidos, está tomando jugos, y nos pasamos viendo cuando no estamos teniendo resultados de ver qué es, ¿verdad? ¿Dónde está la falla? Como digo, es una terapia que cuesta mantener en la familia, en la sociedad, y bueno, hay un poquito el desafío para todos, lo que a veces hace que no sea sencillo. Claro, y justamente, doctora, eso también es importante saber, porque realmente este tratamiento tiene un costo, ¿verdad? ¿Y el tratamiento ya sería para toda la vida o es de acuerdo a cómo vaya siendo la respuesta? No, se ve en los primeros meses la respuesta, así que el paciente presenta una buena respuesta en la terapia, se mantiene como cualquier otro tratamiento anticonvulsivante por lo menos 2 o 3 años. Sí, y ya después, una vez eso se evalúa siempre con el neurólogo para la suspensión de la dieta, pero nunca se vuelve como una dieta llena de dulces, por más que sea niño, siempre se tiene que mantener como una alimentación adecuada, ¿verdad? Y lo que me dijiste también es poder ver con ellos pues, también el costo, las dificultades que hay. Porque es algo que no lo estamos consiguiendo acá hoy en nuestro país. No, acá en Paraguay no encontramos la parte complementaria de la dieta, o sea, lo que necesita las tiritas para medir las cetonas, el aceite TCM que ella usa, algunos así harinas que usa para algunos preparados, no hay acá en el país. Y traemos toda Argentina para poder hacer eso. Fue un gran desafío, la verdad que al comenzar la dieta buscamos por todo Paraguay y no había ningún lugar. Entonces tuvimos que traer de Argentina para transferir el dinero. Tampoco es fácil, es todo un tema, pero y es costoso, aproximadamente los $100 cuesta el TCM, para darte una idea. Y tiene solamente 500 ml, que ella consume casi 16 ml por día. ¿Cómo es un día de Emma? Cuéntenos un poco qué desayuna, qué almuerza, cómo cena. Acá tenemos un ejemplo de la comida de Emma, su menú, que tenemos que nosotros completar esta proporción, que sería 50 ml de aceite, 35 gramos de mayonesa casera, 35 gramos de crema de leche y 18 ml de su aceite TCM. Como desayuno tenemos acá un huevo revuelto con queso. A este nosotros le agregamos el aceite de oliva extra virgen, 10 ml. Directamente agregamos así, y eso es lo que come Emma como desayuno. Al finalizar su desayuno le damos en 3 partes de los 18 ml TCM, 6 ml en este caso de su aceite TCM. Este sería un ejemplo de menú de almuerzo, que tenemos carne en cubitos con verduras y en rodajas tenemos tomate. A este le agregamos otra vez 20 ml de aceite de oliva y también tenemos que agregarle su mayonesa 35 gramos. Acá tenemos un menú de cena, como ejemplo es un caldo de verduras y carne. A este también le agregamos 20 ml de aceite de oliva y también completamos 35 gramos de crema de leche.
hay una cuestión que nosotros, como muchos insumos de esta dieta no están disponibles en el país, nosotros trabajamos con los pacientes como más artesanalmente, ¿verdad? Sí. Porque hay una leche especial para ellos que no está disponible. También hay otros insumos como unas mezclas para hacer, para empanar, todo eso de repente nosotros no tenemos, entonces como que los padres tienen que vérselas para hacer lo que nosotros le damos, pero todo artesanal. Estos medios que te facilitan preparar, hacer como preparaciones más diversas, de repente no hay tantas acá. Sí. Entonces eso es lo que de repente a veces hace un poco también complicada, pero se puede, o sea, es todo más artesanal, todo preparado en casa. Sí. Y así la van haciendo. Sí. Bueno, y es realmente un tratamiento que yo creo que es importante, y eso es lo que justamente queremos un poco que sepa la teleaudiencia, que conozca de esta situación y ver la forma de cómo realmente se puede ayudar, ¿verdad? Hoy estamos educando, hablando, y estoy segura que mucha gente hoy dice, híjole, aprendí algo nuevo, porque no todos conocen la terapia cetogénica. Así que realmente les agradezco, y me encantaría ustedes como padres también que puedan dirigirse a otros papás que están pasando la misma situación, porque son guerreros, tienen una bendición. Y como yo siempre digo, todos venimos a este mundo con un propósito, y Emma tiene un propósito hermoso, y realmente que ustedes puedan alentarle a otras familias que están viendo y diciendo, yo estoy en la misma situación. Sí, yo quiero alentarle a las madres que están en esta misma situación con su hijo, de que son muchas las dificultades con esta dieta, pero los beneficios son muchísimos más. Entonces vale la pena el esfuerzo, no es fácil de ninguna manera, pero nosotros en Emma vimos un cambio. Ella está más conectada, más sociable, se va a la escuela, la profe me dice que ella logra sentarse más tiempo, hace natación. Sí. Pequeñas cosas que para nosotros son cosas enormes, que solo las madres que pasamos por esto sabemos y valoramos esto, ¿verdad? Sí, justamente eso de la natación, le quería contar que ella logró un premio así porque pensamos que no iba a lograr ella, y gracias a que está con esta dieta está logrando cosas nuevas, cosas que nosotros ni pensamos, que por miedo nunca así pensamos que iba a ser ella. Entonces gracias a esta dieta está un poco mejorando ella. Gracias, en serio. Y que se animen, ¿verdad, doctora? Claro, ¿verdad? Eso siempre tiene que tener el acompañamiento del neurólogo, la indicación es del neurólogo, ¿verdad? Y que se animen a probar, ¿verdad? Que yo le quiero alentar a las madres, porque ya tuve muchos pacientes que acuden y que el miedo de las mamás con la dieta, no dicen no porque a él le gusta comer esto, le gustan los dulces, entonces eso como les frena a no probar, y los beneficios reales que pueden presentar estos niños, dejar de convulsionar, la buena evolución en el colegio, la buena evolución en la conducta, realmente creo que valdría la pena darse un tiempo, aunque sea, de probar y ponernos las pilas, a pesar de que cuesta, pero yo creo, como dijo la mami de Emma, que vale la pena hacer el esfuerzo. Así mismo, y bueno, hoy vamos a cambiar las vidas de muchas personas, yo estoy segura. Así que gracias realmente, doctora, gracias por recibirnos. Gracias. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la epilepsia infantil. Quédense ahí, que ya volvemos. En el programa de hoy conocimos mucho más sobre la epilepsia infantil, desde la mirada de los profesionales, desde las vivencias de los padres. Y ahora llegó el momento de derribar mitos sobre la epilepsia infantil con la doctora Cintia Florentín. La causa de la epilepsia puede ser por una maldición, castigo divino o parásitos. Falso. La epilepsia es causado por trastornos genéticos, puede ser por problemas de oxigenación a nivel cerebral en el periodo perinatal, por accidentes cerebrovasculares, por traumatismos, inclusive de causa desconocida, pero no tiene nada que ver con lo mencionado, es falso.
¿El niño con epilepsia no debe ir al colegio? Falso. Todos pueden estar en la escuela. En general, los niños con epilepsia no tienen dificultades en sus capacidades intelectuales y tienen que tener ese acceso a escolarizarse y tener derecho a estudiar. ¿El niño con epilepsia no puede usar el celular ni ver la televisión? Es importante saber que hay una mínima posibilidad, y eso es importante siempre preguntar al médico si su niño tiene un tipo de epilepsia en donde es sensible a los cambios de frecuencia de las luces. Solamente un 20% aproximadamente tiene esa posibilidad de tener crisis fotosensibles. Eso sí, tiene que ser utilizado con moderación y no más de 40 minutos seguidos, y promover las actividades físicas. ¿El niño con epilepsia no puede practicar deportes? Eso es totalmente falso. Pueden practicar deportes. Eso sí, hay deportes que son de leve riesgo, moderado y alto riesgo. Todo niño con una epilepsia controlada, o sea, un niño totalmente libre de crisis, también puede practicar deportes como natación bajo la responsabilidad de un adulto. Inclusive la actividad deportiva es un factor protector y estabilizador de la epilepsia. Tras una vacuna, ¿se exacerban las crisis? Totalmente falso. Es muy importante tener en cuenta que las vacunas salvan vidas, protegen a nuestros niños, y que nuestros niños con epilepsia tienen cerebros vulnerables a infecciones. Entonces, si las vacunas los protegen, entonces es importante colocarles esa barrera protectora, o sea, las vacunas. Hay ciertos tipos de pacientes que podrían ser vulnerables a ciertas vacunas. Entonces es importante siempre hablar con el médico pediatra de cabecera para ver si hay otras alternativas de vacunas que los puedan ayudar. Pero en general, todos los niños con epilepsia deben vacunarse, es un derecho. Las crisis epilépticas son solo una parte muy pequeña de la vida del niño, son solo una parte de la vida de la familia. Piensen en las alegrías que intercambian entre sí cada día. No permitan que la epilepsia les entristezca la vida. La vida es para vivirla. A la epilepsia, dale luz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Realmente pudimos disfrutar de un tema hermoso y sobre todo de mucho aprendizaje. Gracias a todas las marcas que cuidan mi imagen. Quiero dar la bienvenida a Malau. Muchísimas gracias a María Laura, que a partir de hoy se va a encargar de los looks de Entrenando con Mamá. Gracias también a todas las personas que siempre nos siguen. Pueden mirarnos por las redes sociales en @Entrenando con Mamá y también en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesada en alguna asesoría de lactancia, acompañamiento en el parto, aquí te dejo todos los datos. Nos vemos el próximo sábado y recordá que Entrenando con Mamá viene a cambiarte la vida. Entrenando con Mamá llegó a ustedes gracias a Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Pañales Mimo, siente como vos, mima como vos. Cooperativa 8 de marzo, solvencia y bienestar.